iniciar una cruzada nacional por el salario digno del trabajador, y también se ha decidido utilizar este mecanismo que la propia ley ya nos concede, dadas las reformas que se han venido pasando. Y bueno, es esta consulta nacional sobre el salario digno del trabajador. Entonces, pues estamos recolectando firmas por todo el país. Queremos recolectar suficientes firmas para poder meternos de lleno a este tema en las cámaras y ver cómo y qué tenemos que hacer para que se mejore lo que es el salario mínimo, para empezar, porque pues como ustedes han visto, muchos de ustedes lo saben también, pues los salarios mínimos vigentes no alcanzan ni para la canasta básica, y esta es una preocupación muy grande por parte del Partido Acción Nacional. Queremos un debate serio y profundo respecto al tema, qué es lo que necesitamos hacer en México para que pueda haber mejores sueldos, mejores remuneraciones. Ese es un tema primordial en la agenda del partido, y iniciamos pues con la recolección de firmas de apoyo a esta consulta ciudadana. Y la pregunta que vamos a someter es: ¿estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinadas por el Coneval? Es decir, que se revise seriamente si el sueldo mínimo que hoy tenemos cubre, o cuál sería en realidad el sueldo mínimo que cubre esas necesidades. Y bueno, la meta de firmas para nuestro estado, lo que nos hemos propuesto recopilar en San Luis Potosí, son 58.825 firmas. 51.825 firmas es nuestro objetivo aquí en San Luis Potosí, para lo cual en un momento más circularemos el formato que queremos mostrar a ustedes, que cumple con todos los requisitos, pues precisamente para que pueda formalizarse esta consulta popular. ¿Sí? En este momento, ¿cuál sería un salario digno? Bueno, precisamente lo que la pregunta que estamos sometiendo es solicitar pues que se junte la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y fije ese nuevo, que nos diga exactamente de cuánto debe de ser. Lo que sí sabemos es que el actual no ajusta, eso sí nos queda muy claro, que el actual salario mínimo pues es realmente obsoleto, por no decir que es una burla, ¿verdad? Es ficción, es totalmente ficticio, ¿no? Y revisando que la comisión se siente y analice cuánto debe de ser el salario mínimo, y que cubra las necesidades que marca precisamente el Coneval. Entonces, este formato cumple ya con los requisitos de ley, y bueno, pues con esto estamos haciendo la consulta ciudadana para después someterla al procedimiento que marca la propia legislación en la materia, y que las cámaras también actúen en consecuencia. No es un tema que se va a quedar en la consulta. Acuérdense que esto ya está reglamentado, ya está regulado con las nuevas reformas en materia electoral y pues en materia precisamente de consultas a la ciudadanía. El tema que a nosotros nos preocupa mucho pues es el tema del ingreso y de la percepción. Hay un porcentaje muy grande de mexicanos que reciben una remuneración que no les ajusta. Entonces, bueno, pues estamos haciendo este esfuerzo. Y estaremos informando puntualmente aquí. La meta nacional, estamos hablando de 1.750.000 firmas. Y vamos a entregar las firmas a la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional Electoral, que va a validar las firmas con el listado nominal de electores. Y después la Suprema Corte validará la pregunta. Y en el 2015 podremos tener esta pregunta en la boleta. En menos de un año podremos tener que la pregunta se someta a consideración del electorado. Se modifican, gracias a las firmas, pues se modificaron los artículos 90 y 96. La Comisión Nacional de Salarios fijará un nuevo salario mínimo que sea el adecuado para las familias. ¿De la ley del trabajo del 90 y 96 artículos? ¿De dónde son? Es la ley del trabajo. Esto pasa entonces
que estás comentando pasa a la boleta electoral y después de la boleta electoral dependiendo de cuál es el proceso que sí, qué es lo que determina ya el que vaya a la elección a Bueno, ya tiene efectos vinculantes y por eso es que antes de que se someta pasa por la Suprema Corte de Justicia, porque tiene que validar el propio Poder Judicial inclusive, para que el resultado de esta consulta tenga vamos a decir, un hecho real, tenga una consecuencia específica y en beneficio, en este caso, de los trabajadores, de la clase trabajadora más desfavorecida, que es la gente que gana un salario mínimo, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene consecuencias, sí tiene efectos vinculatorios y bueno, pues estamos haciendo el trabajo porque queremos que eso se atienda. Primero, desde el punto de vista de la consulta ciudadana, que es un mecanismo que tenemos y estamos haciendo uso de él. Entonces, si consiguen todas las firmas y si lo valida la Suprema Corte, se va a las elecciones y también si hay un resultado favorable de las elecciones, de inmediato o hay un efecto vinculatorio para que cambie los artículos de la Ley Federal del Trabajo y cambie el salario mínimo. Se modifique precisamente el salario mínimo y se adecue a lo que sea necesario. La consulta, ¿cuánto les marca la necesidad de cuántas firmas para poder validando la Suprema Corte y todo eso? Esto que la firma que nos dan es que está sobrepasada, supongo. Sí, el número de firmas que estamos solicitando. Sí, para poderlo llevar a la consulta, no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje de firmas que exige la ley, pero ahorita lo checamos, pero no me acuerdo muy bien. Pero sí está con el 1.750.000, estamos sobrando. Muy bien. Pues no sé si- Nada más para presidente, términos, estas firmas son para promover la consulta y después de la consulta ya entrarán en la materia a discutirlo en la comisión de salarios. Así es, bueno, lo que marca la ley es precisamente que primero pues es la etapa de recolección de firmas de apoyo a esta consulta ciudadana y que esta pregunta que hemos mencionado pueda llevarse a las urnas. Esa es la manera en la que se consulta a la ciudadanía a través de una boleta, a través de una pregunta. Esto es muy común en otros países, en Estados Unidos también. Por primera vez en México existe esta posibilidad también de que existan estas consultas ciudadanas y obviamente a través del proceso electoral 2015 es en donde podemos aprovechar pues que la gente acude a las urnas para preguntarles sobre el tema del salario digno. Ahora, los efectos que tiene pues, están marcados en la propia ley, por eso es que para poder llegar a la urna, a la consulta ciudadana, hay que cumplir con una serie de requisitos, no solo el número de firmas, sino que la Suprema Corte de Justicia también tiene que validar la pregunta y la consecuencia que tendría esa pregunta, y también el INE valida las firmas, ¿verdad? Porque una vez llevado hasta ese punto, tiene sus efectos secundarios después de que sea, esperemos por la mayoría aprobada, de que se revise y se actualice el salario mínimo. Una vez teniendo el resultado en las elecciones, ya no necesita ningún proceso en los congresos ni en el Congreso de la Unión todavía. Sí, por supuesto. Después del resultado de la elección, Sí. ¿no se puede echarlo abajo con esa reunión? No. Los efectos que tiene son obligatorios incluso para el propio Congreso. No, obviamente sí tendría o sea, ya cambios en la ley, pero me refiero a que si todavía necesita cumplir un requisito más allá después de los resultados de las elecciones. Digamos que pueda vetar la decisión del Congreso o algo. Bueno, sí, la mayoría No puede. Porque, ya no puede. No, porque la propia ley marca, ya está validada por el Poder Judicial, los efectos. Claro, tienen que actuar en consecuencia, es decir, es como una orden judicial, digamos. Ya no necesita orden. Aquí tiene ya el ordenamiento popular a través del voto, tiene la validación judicial a través de la Suprema Corte de Justicia y la validación electoral pues, también a través, bueno, no solo del ordenamiento popular, sino del INE. Entonces, por eso no es tan fácil llevar una pregunta a una consulta ciudadana. Por eso, porque tiene que cumplir con una serie de requisitos y el efecto que tiene posterior a él, pues es significativo. Sí. Por otro lado, visitó la oficina líder de Morena, no recuerdo, me denunció que allá en aquella zona del
pues desde ahora, desde ese momento, ya está el tema de la compra de voluntades por parte de por parte de los programas de gobierno del Estado y federales para encaminarse en 2015 a un nuevo tiempo. ¿Ustedes están checando qué tipo de situación? Bueno, sabemos por el documento que se filtró por parte del PRI que la intención que tienen es utilizar los programas sociales precisamente para sus padrones. Vemos pues con preocupación esta situación. Ya hemos hecho saber a las autoridades que estaremos vigilantes de que ninguna dependencia de gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, actúe de manera favoritista a algún partido político. Hay algunos lugares en donde, al ser beneficiario de algún programa social, aparecen inscritos en partidos políticos. ¿Sí? Esto es preocupante, porque no se puede condicionar el apoyo social que alguien necesita, al que tiene derecho, dada su situación, con la afiliación de un partido. Y es por eso que ahora que INE hizo una compulsa de los miembros de todos los partidos, pues salen muchos militantes, miembros de unos o de otros partidos, en dos partidos, ¿verdad? O más, incluso. ¿Por qué? Pues porque al ser beneficiario, ahí nos damos cuenta de quién está haciendo eso. Y bueno, pues estamos generando información, documentando todo. Yo le diría al señor Andrés Manuel, pues que lo documente y lo presente ante las autoridades correspondientes, ¿no? De que tenemos el antecedente del propio documento interno del PRI, pues ahí está una manifestación clara de la intención. El otro tema, en el Congreso del Estado va a aprobar una iniciativa de comisiones constitucionales con la renuncia de todos los partidos para que los diputados no puedan usar el dinero que les da para apoyo legislativo. Son, recuerdo, las consecuencias son recaudadas en sumamente pesos mensuales, pero no se pueden ocupar en cosas personales, o sea que no puedan comprar, como se ha estado publicando, que pagan estacionamientos y pastillas de viaje, todas estas cosas, ¿no? Entonces, parece que esto ya va, incluso lo quieren al Código Penal para que lo puedan usar de un lado en el momento que se compruebe que están ocupando el dinero no trabaja. ¿Por qué no gustaría tener una posición en ese sentido? Y también, sobre todo, la iniciativa que la metió señala ahí que esos 150,000 pesos mensuales tampoco tienen razón de ser. Dicen ellos tienen un salario de 90 y tantos mensuales y los 150,000 son para apoyo legislativo, pero hay quien todo en el Congreso no necesita nada y realmente eso se va para beneficios electorales de la gente o para otras cosas. La cuestión del banco sería en ese sentido. ¿Qué opinan de esta ley? Y también la pregunta específica, si estarían de acuerdo que la misión es quitar los apoyos legislativos social o que está extra resuelto. Bueno, a mí me parece que lo primero que tendría que revisarse es cuál es el objeto de este recurso, o sea, cuál es la intención de esta partida a la que tienen acceso los diputados. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se creó en inicio, no? Y a mí me parece que el apoyo legislativo pues debe ser para tener los asesores que requieren en la materia en la que están involucrados en sus comisiones. Si bien es cierto que el Congreso tiene algunos asesores, bueno, me parece que los diputados pues, lo mejor que pueden hacer es asesorarse con especialistas de la materia en la que estén involucrados en el Congreso, pues para que hagan mejor su trabajo. Y yo quiero pensar que esa partida tiene ese objetivo. Lo que tiene que hacerse es vigilarse que se cumpla para tal objeto, ¿sí? Y que no se utilice, se desvíe en otros asuntos que no son de la materia, ¿no? Yo creo que aquí, dado el cuestionamiento que hace la iniciativa que se presenta, vale la pena revisar de manera integral todo este tema, ¿no? Y compararnos y ver lo que hacen en otros estados. A mí me llama mucho la atención lo que hace el estado de Aguascalientes, por ejemplo, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo de Aguascalientes